Los cruceros son una forma popular de vacaciones, pero a lo largo de la historia ha habido varios desastres que han sacudido la industria. Desde accidentes hasta enfermedades, los pasajeros y la tripulación enfrentan condiciones extremas en alta mar. En este documental, echaremos un vistazo a los 11 peores desastres de cruceros de la historia y recordaremos las tragedias que afectaron a la industria de viajes. Prepárate para un viaje apasionante y emocionante. No te vayas. Quédate hasta el final del video y danos tu comentario. Número 1. RMS Titanic. El Titanic es fácilmente el desastre más famoso de esta lista y sigue siendo uno de los mayores desastres marítimos de cualquier tipo de barco. Fue una terrible tragedia que se cobró la vida de más de 1,500 pasajeros y tripulantes. La causa del accidente está bien documentada. El barco chocó contra un iceberg y dejó varios agujeros en el costado de estribor del barco. Esto provocó que el casco se pandeara y se separara, provocando finalmente que el barco se hundiera. Debido a la falta de botes salvavidas, muchas personas a bordo cayeron al agua helada con pocas posibilidades de sobrevivir. Lo único bueno de este incidente fue que dio lugar a una revisión importante de las medidas de seguridad del barco, aunque resulta chocante que fuera necesario algo tan drástico para provocar estos cambios. Número 2. Emperatriz de Irlanda. El Empress of Ireland fue otro gran desastre marítimo de principios del siglo XX. Su hundimiento en 1914, 2 años después del hundimiento del Titanic, supuso el empeoramiento de un periodo oscuro de la historia marítima que había comenzado con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue un barco canadiense el que se encontró con otro barco, el minero noruego Storstad. Los dos barcos se conocían, pero una repentina niebla dificultó mucho la comunicación, ya que solo se podían utilizar silbatos. El Queen of Ireland se hundió, matando a más de 1,000 pasajeros y tripulantes en el peor desastre marítimo en tiempos de paz en la historia de Canadá. Storstad sobrevivió al incidente y finalmente fue concedido como compensación al propietario del Irish Queen, el Canadian Pacific Railway. Número 3. WS Eastland. El WS Eastland era un gran barco de pasajeros diseñado para la navegación por los Grandes Lagos. Fue construido en 1903 y navegó hasta que se hundió en 1915, matando a más de 800 pasajeros y tripulantes. Fue el mayor número de víctimas de cualquier barco en los Grandes Lagos. El barco había sufrido anteriormente problemas de escora y casi se hundió en 1904 mientras transportaba 3,000 pasajeros. Como consecuencia de ello, se redujo su capacidad máxima, aunque hubo otras incidencias que preocuparon. El 24 de julio de 1915, el barco finalmente volcó mientras estaba atracado en Chicago, atrapando a muchos pasajeros debajo de la cubierta, mientras el barco se hundía hasta el fondo del río. Algunos pasajeros también murieron aplastados por muebles pesados. Aunque el barco estaba muy cerca del muelle, no fue posible salvarlos a todos a tiempo, por lo que el número de muertos fue alto. Número 4. San Filiberto. San Filiberto es un pequeño crucero que ofrecía cruceros por el río Loira y la costa norte de Francia. Solo tenía 32 metros de largo, pero en un crucero desde Nantes, en 1931, se estimó que había unas 500 personas a bordo. Las autoridades dijeron que había 467 pasajeros y al menos 8 miembros de la tripulación, aunque los niños a bordo no fueron contados. Esto es aproximadamente el doble de la carga esperada del barco, y el problema fue causado por la sobrecarga y el mal tiempo. Cuando el barco regresó, volcó y quedó atrás, solo quedando 8 supervivientes. Las familias de los fallecidos demandaron a los propietarios del barco, pero concluyeron que ellos no tenían la culpa
a pesar del hacinamiento. Número 5. Dongfang Shixing. El último desastre de cruceros de la lista es también el peor desastre de cruceros fluviales de la historia. En 2015, la Estrella de Oriente navegó por el río Yangtze y pasó por las famosas Tres Gargantas. Desafortunadamente, el 13 de junio, el barco se topó con una fuerte tormenta que inicialmente se pensó que era un huracán. Sin embargo, más tarde se descubrió que el tornado se originó a 8 kilómetros, 5 millas, de distancia, y fue causado por una tormenta eléctrica. Esto provocó que el barco zozobrara. Habían 454 personas a bordo, la mayoría de las cuales son de la región china de Nanjing, y tenían entre 60 y 70 años. Habían aproximadamente 45 miembros de tripulación a bordo, así como 5 guías que suben a bordo para ayudar a los huéspedes a aprender sobre el área. Solo 12 personas sobrevivieron al accidente, entre ellos el capitán y el jefe de máquinas. Número 6. Almirante de las SS Nakhimov. El almirante de las SS Nakhimov fue construido originalmente como barco de pasajeros para la compañía naviera alemana Norddeutsche Lloyd y zarpó de Berlín. Fue utilizado por los nazis como barco hospital durante la Segunda Guerra Mundial y luego entregado a la Unión Soviética para su reparación. En ese momento ya había sido alcanzado por una mina y hundido una vez, la segunda vez en 1947. Fue rescatado, reparado y renombrado antes de ser utilizado como barco de pasajeros para un viaje de 6 días al Mar Negro, que completó con éxito durante casi 40 años. Chocó con el carguero Piotr Vasev el 31 de agosto de 1986. A pesar de un mensaje de radio anterior al carguero advirtiendo de un rumbo de colisión, la tripulación del carguero dijo que darían la vuelta y pasarían sin incidentes, lo cual hicieron, aunque luego no cambiaron de rumbo. De los 888 pasajeros y 346 miembros de la tripulación, más de 400 personas, en su mayoría ucranianos, murieron cuando el barco se hundió. Número 7. Alejandro Suvorov. El Alejandro Suvorov es un crucero fluvial que todavía navega por el río más grande de Rusia, el Volga. El 5 de junio de 1983, durante la visita de Rostov a Moscú, se celebró una subasta en la sala de cine de arriba, a la que asistieron muchos invitados. Sin embargo, el barco intentó cruzar el puente ferroviario de Ulyanovsk por el lugar equivocado y no fue detectado hasta que el barco estuvo a punto de chocar. Las vigas del puente atravesaron la sala de cine donde se llevaba a cabo la subasta, matando a casi la mitad de las 395 personas a bordo. Aunque el capitán dejó el control del barco al primer oficial, este fue condenado a 6 años de prisión por el incidente. Número 8. Castillo Doble S. Morro. El Castillo Doble S. Morro es otro incidente en el que el barco involucrado en realidad no se hundió, pero aún así sufrió un desastre mayor bastante horrible. La historia comienza el 5 de septiembre de 1934, la noche en que el capitán murió de un aparente infarto tras quejarse de malestar físico. El mando fue entregado al primer oficial, William Worms, y esa misma noche se produjo un incendio en la sala de un empleado. El capitán en funciones Worms intentó detener el barco, pero tuvo que abandonar su plan. Para entonces, los cables eléctricos se habían quemado y el barco estaba a oscuras. Los pasajeros se reunieron a bordo, pero no recibieron instrucciones claras. Se botaron varios botes salvavidas, pero solo iban 85 personas a bordo, la mayoría miembros de la tripulación. Los pasajeros se vieron obligados a saltar en la tormenta, pero algunos murieron tras perder el control de las boyas o incluso golpear los dispositivos arrojados al agua. En total, 137 personas
murieron a bordo o en el agua. Número 9. Doble S. Andrea Doria. El Doble S Andrea Doria era un crucero de lujo que se botó en 1953, pero solo navegó durante 3 años antes de hundirse. El 25 de julio de 1956, el barco chocó con el transatlántico de pasajeros sueco Estocolmo. Estocolmo tomó una ruta inusual, evitando las zonas típicas de tráfico en dirección este y entrando en dirección oeste. Sin embargo, se consideró seguro ya que ambos barcos estaban usando radar, aunque ambos parecían haber entendido mal el rumbo del otro. Aunque el Andrea Doria perdió la mitad de sus botes salvavidas en la colisión y posterior zozobra, permaneció a flote durante 11 horas, lo que permitió a la tripulación organizar el rescate de todos los supervivientes. Cuando ocurrió el accidente, 46 víctimas murieron. Más de 1.600 pasajeros y tripulantes fueron rescatados. Número 10. Costa Concordia. El desastre del Costa Concordia es famoso por su carácter reciente y es uno de los pocos desastres importantes en los que creemos que involucró a un transatlántico moderno. El 13 de enero de 2012, el capitán Francesco Schettino cambió de rumbo para pasar la isla Giglio, lo que provocó que el crucero encallara. Schettino se negó a dar la alarma y abandonó el barco con pasajeros todavía a bordo. 32 personas murieron en el accidente. Los últimos cuerpos fueron descubiertos 3 años después de que el barco se estrellara contra tierra para ser desmantelado. Schettino fue encarcelado por su papel en el desastre. Número 11. MS Royal Pacific. El 21 de agosto de 1992, el MS Royal Pacific era un crucero de 2 días que navegaba desde Singapur cuando fue chocado por un barco pesquero. El MS Royal Pacific sufrió daños tan graves que se hundió en solo 15 minutos. A bordo viajaban 355 pasajeros y 179 tripulantes, la mayoría de los cuales pudieron abandonar rápidamente el barco en botes salvavidas. Durante el proceso de rescate, 3 personas se ahogaron y otras 6 no fueron encontradas y pudieron haber quedado atrapadas en la embarcación. Como se informó, ambas partes del barco son culpables del incidente.